familia de YouTube, ¿cómo estáis? Ya estamos de vuelta. Hemos estado una semana sin poder subir vídeos por mi trabajo, pero aquí estamos con nuevas recetas. Precisamente la receta de hoy me la han pedido por el canal y son unas patatas revolconas. Diréis, ¿ah? ¿Qué son patatas revolconas? Pues mira, es un aperitivo que se crearon en Ávila, pero se comen en toda España, en Salamanca, Extremadura. Y bueno, sirve de aperitivo y es un aperitivo estupendo. Eso sí, es un poco fuerte, de grasa, pero es un aperitivo estupendo. Yo le voy a hacer a mi manera. Le vamos a añadir un ingrediente que yo creo que le va genial. Bueno, pues los ingredientes son... Yo voy a poner una patata por persona. En este caso, 6 patatas. Vamos a echarle una hoja de laurel, unos dientes de ajo. Aquí tenemos el bacon, panceta, que haremos unos torrendos con ello. Este es el ingrediente que os digo, que voy a echarle un poco de chorizo, que le viene genial. Pimentón de la Vera, sal, pimienta blanca y un poquito de aceite. Pues bueno, vamos con la receta. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer, que es lo que más tarda, es cocer la patata. Aquí tengo ya una cazuela con agua, echamos las patatas, más o menos las hemos elegido del mismo tamaño para que cuezan al mismo tiempo. Que las cubra de agua, le echamos una hoja de laurel y le vamos a echar unos dientes de ajo, sin pelar y sin nada, así como van. Vamos a echarle 3-4 hojas. Hay quien también a esta receta le echa aquí un poco de vinagre, pero yo creo que no le hace falta. 5 dientes, así. Le echamos un poco de sal y lo ponemos a cocer. A ver, la patata no es complicada a cocer, por supuesto, pero para que no se nos rompa, tenemos que cocerlo lentamente. Tenemos que cocerlas lentas. Si lo ponemos muy fuerte, se van a cocinar por fuera y por dentro van a estar crudas. No ha llegado el calor dentro. Entonces vamos a ponerlo a fuego lento hasta que empiece a hervir y luego ya las pinchamos para ver si están cocidas. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es partir el bacon, la panceta, el tocino, como digáis. De aquí saldrán los torrendos. Bueno, pues lo partimos en trocitos, más o menos así. No muy grandes, a ver si conseguimos hacerlos tipo los de Soria, que son los más ricos. Recuerdos a mi hermana la pequeña Milagros, qué buenos torrendos me trae. Bueno, pues estos ya los tenemos partidos. Estos vamos a ponerlos en una sartén y a fuego lento para sacarle un poco toda la máxima grasa posible que tenga, el exceso de grasa. Pues lentamente a la sartén. Vamos a dejar partido el chorizo, que este ya le echaremos a última hora. Y vamos a dejar pelados unos ajos. Pues picamos un poco los ajos, los dejamos picados ya. Bueno, quiero decir que ha sido entregada la botella que tocó en el sorteo a Maribel Tamargo, de Asturias. Y quiero saludar a Purificación Morillo, de Sevilla, Andalucía, España. Y a Loli, de Orense, que no se me olvide. A Juan, de Madrid, al niño, que me ve todos los vídeos y me sigue, es un gran seguidor. A Cris Arribas, la mando un saludo también. Y desde Menorca, que nos ve, a Begoña Moreno. Pues un abrazo a todos y muchas gracias por seguirme. Y ya sabéis, decirnos desde dónde nos visualizáis y os mandaremos un saludo en próximos vídeos. También es buen momento para suscribirse. Si os gusta esta receta, comentarme y pedirme cualquier otra receta, como me han pedido esta. Bueno, mirad por aquí. Vamos para el fogón. Bueno, tener cuidado porque nos puede saltar y nos podemos quemar. Con una tapa lo arreglamos todo. ¿Veis cómo va? Muy lentamente. Que se vaya desgrasando. Va soltando poco a poco la grasita. Se tiene que quedar a la mitad de tamaño. Y ahora es a fuego lento y luego le subimos la temperatura. Para que se torren, para que se doren. De eso viene su nombre. Torrendo, de torrar. De estar muy tostaditos, pero primero tiene que desgrasar. Pues ahí lo dejamos. Con una tapa lo solucionamos todo. La patata todavía no ha empezado a hervir, la voy a dejar cocer lentamente, más o menos 20-25 minutos. Lo pinchamos luego y a ver cómo está de cocción. También quiero que tenemos una novedad. Quiero que os paséis por mi página web chilirecetas.com. Es nueva, tenemos nada más que una receta, la de la merluza rellena. Pero vamos a seguir poniendo muchas recetas más. Ahí, mandar un correo chilirecetas.com.
Y bueno, ya tengo todo preparado. Tengo la patata que va a empezar a cocer, la panceta, el bacon, que también nos he dicho que se puede hacer con bacon ya ahumado o ya un poco cocinado. Tengo el chorizo, el ajo, el pimentón, el aceite. Yo creo que casi no nos va a hacer falta, que vamos a utilizar la grasa que está soltando el tocinito. Y nada, a esperar a que se cocine. Bueno, vamos a mirar, vamos a mirar cómo están. Mirar los torreznos, torraditos, como bien se dice. Fijaros la cantidad de grasita que ha soltado. Esto se lo retiraremos luego, por lo menos la mitad. Y aquí ya una vez, ya de que las tenemos ya bien tostaditos, echamos el ajo, que se fría aquí con esta grasa. Ahí poco a poco. Y vamos a ver cómo están las patatas. La mejor manera para saber cuándo están cocidas es pinchar y levantar el cuchillo. Si la patata cae, está cocida. Una, otra, ya. No la levantamos ni del agua. Ahí está, pues ya están cocidas también. Las quitamos el agua y las dejamos un poco que fríen. ¿Habéis visto? Que no hay rota ninguna. Que están todas enteritas. Eso es por cocer lentamente. Pues bueno, vigilamos el bacon y dejamos templar un poco la patata para poderla pelar y picar. Ya tenemos bien fritito el ajo, que no se nos queme, que entonces amarga. Y le echamos el choricillo. Os he dicho que esto es cosa mía, lo del chorizo. Puede llevarlo o no llevarlo. Y lo mismo, que desgrase. Ya me manché. Ay. Bueno, pues lentamente ahora otra vez, que vaya desgrasándose el chorizo. Mientras tanto, iremos pelando las patatas. Y los ajitos, ¿os acordáis de los ajitos que habíamos puesto sin pelar? Pues estos los aprovechamos también. Estos salen solos ya y los reservamos. Y bueno, voy a cuidar el torreznillo y a pelar las patatas. Bueno, pues ya tenemos la patata también pelada. ¿Veis? Este es el ajo. Pues bueno, ahora lo que tenemos que hacer es triturarlas un poco. No hacerlas puré, pero que estén un poco así rotas, como no tan, digamos, denso como un puré, pero que esté así un poco desigual. Y por eso se llaman revolconas. Qué bien cocidito está. Bueno, aquí le vamos a echar sal, luego le probamos. Le vamos a echar un poco de pimienta blanca al gusto. Y ahora vamos con el bacon. Bueno, esto ya casi lo tenemos terminado. Pues ahora, mirad cómo tengo el bacon y el choricillo y el ajo. Qué colorcito ha cogido. Pues aquí le vamos a echar una cucharadita y media de pimentón. Pues ahí va el pimentón, pimentón de la Vera, un pimentón rico. También podéis echarle un poquito picante, pero ya le hemos echado la pimienta. Vamos a moverle, tener cuidado con el pimentón de que no se nos queme, que si no amarga. Ya le retiramos del fuego y echamos parte de la grasita, se la echamos al puré. Una receta contundente, como os he dicho. Mirad qué colorido, qué bien huele. Voy a echarle un poquito más de grasa, me gusta un poco más, me gusta que tenga más color. Bueno, y el exceso de grasa que tiene, ya se lo retiro. Lo pongo aparte para reciclar. También churruscantes. Bueno, pues aquí le voy a poner, mejor repega aquí en una cazuela, una cazuelita de barro. No tiene que estar muy caliente ni muy frío. Y ya veréis qué aperitivo, un aperitivo estupendo. Un aperitivo que para la época de invierno, bueno, nos sube todo. La moral, el calorcito, nos sube todo. Con 6 patatitas, lo que da de sí. Bueno, le ponemos así, no hace falta que esté bien colocado, desigual, que esté desigual, para que sea lo más natural posible. Y ahora nada más, que le pinchamos el bacon y el choricillo. Patatas revolconas. El choricillo. Bueno, y aquí en el centro le ponemos el ajito, todo el ajo este que tiene su pimentón, su grasita. Bueno, pues ya tenemos patatas revolconas, típicas de todas las zonas de España, de Extremadura. Nació en Ávila, Salamanca, se come mucho, toda Castilla. Y bueno, aquí le tenéis. Vamos a ponerle, parece que no, pero un platito debajo, parece otra cosa. Y bueno, ya hemos terminado estas patatas revolconas, ideal para tomar el aperitivo. Bueno, huele, no sabéis cómo huele toda la casa, no la cocina, toda la casa. ¿Y cómo se come? Pues mirad, pinchamos, cogemos el bacon, purecito y para adentro. Que aproveche. Bueno, están estupendas. Bueno, comentadme qué os ha parecido esta receta. Comentadme desde qué zona del mundo nos veis.
que os mandaré un saludo. Acordaros mi página web, silirecetas.com. Allí iremos metiendo recetas, solamente tengo una, estamos empezando. Pues nada, que pedirme recetas, suscribiros, que me ayudaréis mucho en este proyecto y a seguir adelante. Hasta la semana que viene. Se quedan sin ello. ¡Adiós!